Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a Vení que te leo, un podcast sobre libros. ¿Cómo están, gente? El tema del que quiero hablar hoy pues es algo más un poco de reflexión, pero es algo que he visto bastante en redes, honestamente, porque ahora el mundo de la lectura pasa también por las redes y honestamente no entiendo los argumentos que algunos exponen, que me parecen ridículos y creo que se resolverían con una simple búsqueda en internet. O sea, si tienen internet, si saben usarlo para postear TikToks o cosas en Instagram sobre sus lecturas, o para tirar hate, o para preguntarse y cuestionar cosas y cuestionar a la gente, pero no para buscar en algún motor de búsqueda tipo Google ciertas definiciones. Y me estoy refiriendo a una especie de medio polémica que vi hace un tiempo y al fin me decidí a hablar de esto ahora, que es el tema de las reseñas. Si ustedes tal vez no lo vieron, y si no lo vieron, qué afortunados son, pero he visto a mucha gente decir: eso es tu opinión, no es una reseña. Y la verdad, como dije, no entiendo por qué estas personas que hablan o que escriben con tanta seguridad, mejor dicho, no entienden qué es una reseña, porque es muy evidente que si dicen tu opinión no es una reseña, pues no saben efectivamente lo que es una reseña. Pero tranquilos, que aquí vine a resolver esa duda. Si ustedes en algún punto la tenían, pues ojalá que no, pero quiero compartirles mis pensamientos al respecto. Y si no sabían que es una reseña o por qué este tema de la opinión que no es una reseña, pues quédense que lo vamos a discutir en este episodio. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, pueden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo episodio de Vení que te leo. Y ahora sí, gente, comencemos. Supongamos que nosotros llegamos a un sitio donde vamos a comprar algún producto o donde vamos a adquirir algún servicio, como puede ser un servicio de streaming o un servicio de suscripción, no exactamente streaming, pero tipo para escuchar música o para utilizar un producto de edición de video o algún programa de computadora, que esos también se pueden considerar servicios si en vez de adquirirlos de manera fija los vamos pagando una suscripción. Es un servicio que, bueno, últimamente muchas cosas están pasando de ser productos a ser servicios, pero bueno, supongamos que a nosotros nos interesa adquirir o usar algún servicio, nos interesa pagar un servicio, nos interesa adquirir un producto, y llegamos a una parte en la que, después de ver todas las características técnicas o todas las características que tiene en sí, nos vamos a la opinión de otros usuarios o de otros compradores. En esta sección ellos puntúan el producto o el servicio y además hablan de su experiencia al respecto. También puede ser en un local de comida, que hablen de su experiencia al probar la comida, que si les gustó, qué tal fue la atención, qué tal era el lugar, qué tal eran los servicios, si se tardaba mucho en traer la comida. Bueno, eso ahí donde lo ven es una reseña. Tiene que ver con dar una opinión personal, pero para describir una experiencia al consumir un producto o un servicio. Por eso es que siempre se dice que las reseñas no son para los escritores, sino para los lectores. Obviamente los escritores quieren tener buenas reseñas en sus libros, pero si no las tienen, no se debe tanto a la calidad posiblemente de su texto, porque la reseña no determina la calidad de en el caso de un libro, no determina la calidad de un libro, sino la experiencia que han tenido otras personas al consumirlo. Entonces, quien dice que una reseña no es una opinión, evidentemente no sabe lo que es una reseña. Una reseña es subjetiva, igual que una opinión, y describe la experiencia personal de alguien, igual que puede ser una opinión, como se dice, fundamentada, porque sí viviste la experiencia. Sí es cierto que hay opiniones que se pueden dar sin haber vivido ciertas experiencias, tipo la opinión que damos ante un chisme, y alguien te puede decir: bueno, vos no
no estabas ahí, que esa es una opinión no fundamentada, entre comillas, una opinión ligera y luego una opinión pues que se basa en la experiencia, que eso ya es más parecido en el caso de productos y servicios a una reseña. La verdad, para mí una buena reseña tiene que tener puntos positivos y negativos que he encontrado del producto o el servicio, y también un poco aclarar cuáles son mis criterios o qué tipo de persona soy yo, y esto obviamente tiene que ver con si voy a disfrutar ese producto o ese servicio. Por ejemplo, si a mí no me gusta viajar, obviamente pues voy a calificar un paquete de turismo de una manera diferente a alguien que sí le gusta viajar. Igualmente, si a mí no me gustan ciertos tropos o ciertos clichés de ciertos libros, pues hoy por supuesto los voy a calificar de manera diferente a como lo hacen otras personas que sí disfrutan de esos tropos o sí disfrutan de esos clichés. No sé si me entienden. Yo, como lectora de thriller, no disfruto de los que son construidos según una fórmula, que sí, ahora hay cursitos en internet que te enseñan a la fórmula perfecta para hacer un thriller, pero si vos te basas en esa fórmula vas a hacer un thriller más del montón en lugar de hacer algo más original. Por ejemplo, a mí me gustan los libros que están compuestos con un ritmo, o sea, se desarrollan de una manera un poco más lenta, pero que siempre se mantengan interesantes, o sea, que siempre está pasando algo que tiene que ver con el desarrollo de la trama principal, a diferencia de otros libros que pueden ser más entretenidos porque pasan un montón de cosas, pero muy pocas de ellas aportan realmente al argumento. Hay gente a la que sí le gustan estos libros en los que pasan 500 cosas, pocas tienen que ver con la trama principal o con la trama en general, pero te mantienen entretenidos porque siempre está pasando algo. Bueno, yo honestamente prefiero que sea más interesante que entretenido, pero hay quien no lo prefiere y está bien. Obviamente va a juzgar el libro de acuerdo a esas experiencias. Por ejemplo, cuando yo había terminado de leer la primera parte de la biología de la Diana, o sea, Aquí hay dragones, me fijé un poco en las reseñas de otros lectores sobre la segunda parte, que es Dime quién es como Dios, y vi a varios que se quejaban de la cantidad de escenas de smut, o sea, escenas picantes que hay en el libro, pero yo cuando me fui a verlo, sí es cierto que eran bastantes más que en el primer libro, porque en el primer libro solo hay una o dos, porque los protagonistas ya se habían conocido íntimamente, entonces esto iba a pasar con más frecuencia, pero honestamente, teniendo en cuenta lo largo que es el libro, las cantidades de páginas que tienen, si le sacáramos todas las escenas de smut, todas las escenas picantes, el libro perdería como mucho 70 páginas de 800, entonces no me parece que sea, como decían, puro metesaca, era más bien como, bueno, tiene más que el primero, pero eso no lo hace un libro tan picante, tan sexual. No sé si me entienden. Entonces, como dije, desde mi experiencia evaluando todo el desarrollo de la trama que tiene, para mí no era tan picante. No era como que se la pasaban ahí. No sé si me entienden. Para mí no es como que tenía tantas escenas de alcoba en comparación con todo lo que es el libro. Sí, en comparación al primero, pero en comparación a todo lo que es el libro, 800 páginas, un montón de capítulos, un montón de trama, pues esas escenas eran casi nada. O sea, tenemos en cuenta 70 páginas de 800, menos del 10% del libro es smut. Y había gente que se quejaba de que le parecía que el libro era demasiado así, asá, o que se quejaban de la personalidad de la Diana, que de repente se volvió muy melosa, que de repente se volvió como muy infantil en su forma de mostrar cariño, pero teniendo en cuenta que la Diana básicamente no pudo enamorarse por primera vez, esa parte de su vida le fue primero prácticamente arrebatada cuando fue secuestrada por los serbios en la guerra de los Balcanes, y después ella misma se escudó detrás de su armadura de la Diana, escondió a Marillana. Entonces pues cuando conoce al Azar, esa parte de Marillana, esa parte más joven, más ingenua, sale a flote para amar al Azar, y entonces pues para mí sí tiene sentido toda esa especie de regresión que ella tiene, que en algún punto
punto se acomoda, y eso es algo que la gente que se quejaba del infantilismo de la Diana, entre comillas, no mencionaba, que en algún punto todo se acomodaba porque la Diana podía madurar emocionalmente por fin. Así es que yo había pasado de estar desentusiasmada después de leer esas reseñas a enfrentar el libro y encontrarme con que no compartía esas opiniones, y está bien porque mi experiencia de lectura fue otra. Por eso es que a veces hay que tomar las reseñas con pinzas, son experiencias de otros lectores, pero experiencias al fin, y como experiencias son completamente personales y subjetivas, que bueno, básicamente lo mismo. Ahora, mucha gente que vi quejarse de esto de no es una reseña, es solo tu opinión, que sí, una reseña es una opinión, como ya les dije, donde explayamos nuestra experiencia consumiendo un producto o un servicio. Decían que una reseña tendría que ser más profesional, más crítica, pero el tema es que hacer una crítica, a diferencia de una reseña, es un proceso bastante más diferente. La crítica, por ejemplo, en caso de por tipo la crítica literaria, es una interpretación o un juicio que se hace de un texto. El propósito que tiene es ayudar a posibles lectores o a lectores que ya se encontraron con el texto a comprenderlo mejor y a cuestionarlo. O sea, cuestionar el texto. Una buena crítica va a profundizar en la comprensión del texto y contribuye también al desarrollo de este a lo largo del tiempo. Entonces, también es una buena manera de aprender técnicas de escritura en caso de que sea un aspirante escritor el que lea una crítica de un texto. A pesar del nombre, la crítica no se trata simplemente de ser crítico, juzgón y negativo, sino que escribir un libro puede requerir bastante esfuerzo, que de hecho lo hace, y la labor del crítico no es desmantelar esta obra, sino que criticar un texto se refiere a poner en competencia la capacidad de formar una opinión y fundamentarla con evidencia. En otras palabras, es leer un libro críticamente. Cuando se dice que se lee un libro o se explica un libro críticamente, es cuando se le aplican distintos criterios que pueden o no pueden ser criterios de valor. Entonces, ¿qué son los criterios? Por si no lo saben, son normas, reglas, pautas o juicios que se utilizan para evaluar, clasificar, tomar decisiones o conocer la verdad sobre un asunto. En el caso de hacer una crítica a un libro, se va a evaluar y clasificar de acuerdo a estas normas, a estas pautas. Entonces, ¿para qué sirven los criterios? Como dije, para organizar información, evaluar desempeño en el caso de la crítica literaria de recursos o establecer condiciones de búsqueda de datos. En el caso sería en el discurso encontrar datos que respalden ciertas afirmaciones. Obviamente los criterios pueden ser subjetivos o un poquito por ahí más objetivos dependiendo de la persona que haga la crítica. Específicamente la crítica literaria tiene que ser hecha por una persona que tenga formación académica. No puede ser hecha por un lector que dice, yo he leído hace 10 años, puedo hacer una crítica. No. Tenés que tener una formación en lo que es análisis de discurso literario para conocer las teorías a las que aplicarles al texto para poder hacer una crítica. También hay que tener criterio propio y sí tienen una cierta objetividad, como dije, porque aplica criterios fijos, pero también una crítica es, por supuesto, subjetiva. ¿Por qué? Porque los criterios de una persona que es una crítica a un texto pueden de acuerdo a su situación, y esto va a influir en cómo entiende o valora una situación. Ahora, entonces, ¿qué caracteriza la crítica? Que sirve para organizar información, para evaluar desempeño, en el caso de la crítica literaria pueden ser recursos, o para establecer condiciones de búsqueda de datos. En el caso de una crítica literaria se tiene que buscar datos en el mismo discurso, o sea, en la parte escrita del texto. Puede encontrarlos obviamente en el relato porque están relacionados, pero al basarse más que nada en el relato puede que no se pueda sostener en el discurso. También una crítica es subjetiva porque a pesar de que se pretenda cierta
objetividad al hacer la crítica, pues esto va a variar dependiendo de la persona o la situación, y esto va a influir en cómo se entiende o se valora una misma cosa. Casi como con las reseñas, pero en el caso de la crítica se aplican, como dijimos, los criterios como normas o como reglas. Recordemos que el aplicar criterios para evaluar una obra o un texto, cada persona pone su propia capacidad de discernimiento, de juicio, su propia sensatez para formar opiniones basadas en la reflexión y en la aplicación de criterios. Los criterios obviamente son fundamentales para la toma de decisiones, evaluaciones conscientes en diversos campos, como puede ser la literatura o en este caso la lectura. Ahora, la estructura típica de una crítica literaria comienza con un breve resumen del texto, sí, porque generalmente las críticas tienen un resumen del texto, pero por ejemplo la crítica a películas suele no tener un resumen de la película en sí, de la trama de la película, sino evaluación de cómo se va desarrollando la trama después de una pequeña sinopsis y los aspectos más técnicos como música, sonido, vestuario, ambientación, fotografía, la actuación del elenco, la dirección, etc. Después de este resumen se examinan los argumentos y se finaliza con una pequeña evaluación. Muchas publicaciones importantes en noticias publican una crítica literaria en sus ediciones en un fin de semana. Los críticos que escriben para estas publicaciones se dirigen al público en general, por lo que su trabajo tiene que ser, en cuanto a escritura, bastante accesible. Ahora, cuando yo les hablé un poco mencioné al menos teoría literaria, algunos lo suelen confundir con crítica literaria, pero tienen que saber que no son lo mismo, ya que la teoría trabaja con nociones más generales de la literatura, mientras que la crítica es mucho más específica. Ver un texto particular es crítica, mientras que ver todo un conjunto de textos y características en común es teoría. Igual, la teoría se puede alimentar de la crítica, encontrándose, por ejemplo, muchas críticas, encontrando puntos en contacto. Ahora, ¿cuántos tipos de críticas literarias hay? Está la crítica histórico-biográfica, que a veces se denomina crítica tradicional, que se basa en la biografía del autor para comprender y analizar mejor un texto. Todos los aspectos biográficos, como la geografía, la etnia, la clase social, género, momento histórico, etc., pueden aportar información relevante al crítico para realizar este tipo de trabajo. Mientras que la crítica filosófica moral parte del supuesto de que la literatura desempeña una función ética y moral en la sociedad. Con esto en mente se ven los textos en función de los méritos éticos y suele redactarse en el marco de una corriente de pensamiento predominante. Después está también la nueva crítica, que se centra únicamente en lo que el autor ha plasmado en una página. Puede ignorar el contexto externo y la respuesta emocional, y en cambio se centra en la forma, la estructura, en las palabras mismas. Es una crítica más estructuralista. Y por último, también una nueva corriente es de la crítica de la respuesta al lector, que se basa en lo que piensan los lectores exactamente. Es un enfoque que afirma que la reacción inicial del lector constituye información valiosa para la evaluación. Si bien en este enfoque es mucho más subjetivo, el crítico debe fundamentar su reacción con el propio texto, es decir, aparte de poner por qué los lectores pueden reaccionar así o porque el mismo crítico reaccionó hacia el texto, explicarlo. La crítica también puede anclarse en campos de estudio específicos como el feminismo, el marxismo, el poscolonialismo, etc. Algunas de las formas más comunes son crítica feminista, crítica sociológica, que considera el punto de vista político y social del autor o de los personajes dentro del texto. Para eso tiene que tener en cuenta en qué época vivía el autor y un poquito de cuál es su posición ideológica al respecto. La crítica psicoanalítica utiliza el estado psicológico de los personajes para interpretar y analizar el significado del texto.
texto. La teoría queer va a analizar el texto desde el ángulo del género y la sexualidad. La teoría crítica de la raza entiende un texto a través de dimensiones interseccionales de raza y cultura, y la teoría crítica de, por ejemplo, de la discapacidad comprende un texto a través de la lente de la discapacidad y analiza las estructuras sociales que sustentan el capacitismo. Por supuesto, no todas estas críticas se pueden aplicar a todos los textos. Y por último, aunque usamos la palabra análisis, la crítica tiene cierta función analítica, pero no es exactamente igual que un análisis literario. Un análisis literario ya va a ser un estudio más minucioso, y esto es lo que he notado, que la gente parece que cree que es una reseña, pero no lo es. Un análisis minucioso y además se hace una descomposición de la obra, que puede ser cuento, poema, novela, obra de teatro, para interpretar sus componentes como tema, estructura, personaje y estilos. Más que un resumen, busca desentrañar el significado profundo, el contexto del autor y los recursos literarios utilizados. Para un análisis literario hay que hacer una contextualización, o sea, investigar sobre el autor, la época, el movimiento literario, una lectura y notas, o sea, leer activamente, subrayar, tener en cuenta las ideas claves, o lo que hacíamos en la universidad, que era hacer un fichaje. En cuanto a la estructura, hay que analizar la trama, el inicio, nudo y desenlace, y la organización textual. También son claves los personajes para evaluar sus motivaciones, su psicología y su evolución, el narrador y el tono, identificar quién narra, primera persona, tercera persona, y qué tono tiene, irónico, trágico, serio, solemne, etc. Los recursos que se emplean como metáforas, símbolos y el estilo del lenguaje, y obviamente la interpretación o argumentación, explicar cómo un todo de estos elementos contribuyen al tema central y el impacto de la obra. Entonces, en la estructura del análisis literario se hace una introducción en la que se presenta la obra, el autor y la hipótesis central que hay que demostrar, el desarrollo en el que se analiza cada aspecto con argumentos y citas textuales de la teoría que se aplica y de la obra que se analiza, y la conclusión que sintetiza lo aprendido y reafirma la interpretación final de la obra. Yo, si quieren, les puedo traer un ejemplo de algún trabajo académico que hice, porque básicamente lo que nos piden a nosotros que hagamos en la universidad, en la carrera de letras, en la parte al menos de análisis seminario de discurso literario, por ejemplo en las distintas materias de literatura, es que hagamos análisis literario. Tengo varios, tengo uno del análisis del componente fantástico en la invención de Morel, que es uno de mis trabajos favoritos. Sí, tengo trabajos favoritos de mí mismo. También puede ser análisis de dos libros comparados. El análisis literario puede ser de todo el libro o de ciertos aspectos, pero vistos en profundidad. Como les dije, el componente fantástico en la invención de Morel. Un trabajo bastante largo, pero estaba bastante lindo. Creo que me quedó coqueto. Igual tengo otro, pero es muy aburrido, en el que analiza la ideología de dos obras para determinar si ambas fueron escritas por el mismo autor, ya que una se escribió con un seudónimo y la otra no. Pero bueno, avísenme si a ustedes les interesa escuchar un episodio donde les comparta uno de estos análisis para que vean cómo es. Entonces, para resumir, reseña es compartir la experiencia, en el caso de que sea una reseña de un libro, compartir la experiencia personal de la lectura de un libro con otras personas. Para esta reseña se puede tener en cuenta, como dije, los puntos positivos y negativos que le hemos encontrado al texto, nuestros gustos personales, para que se pueda discernir si a otras personas les podría gustar el libro aunque a nosotros no, o si a otras personas podrían no gustarles el libro pero a nosotros sí. Y además ahí tienen en cuenta, por eso es que dije que las reseñas no son para los autores, el formato. Si es un autor autopublicado, pues si no nos gusta el formato, y puede que si tenga una apariencia más personal la reseña, pero en caso de, por ejemplo, un ebook o un audiolibro, ahí podemos juzgar la experiencia de haberlo consumido en esos formatos. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado leer en físico o en ebook Tango Satánico de Laszlo Krasznahorkai en lugar de audiolibro, que fue el único formato que conseguí, porque honestamente no se disfruta de un libro como ese de la misma manera en audiolibro. Es que hay libros donde vos te podés permitir que alguien más, la voz de un narrador que le pone sentimiento, te lleve de la mano, te
como que te acompañe a leer. De hecho, hay narradores que pueden mejorar la experiencia de lectura que si lo hubiésemos hecho nosotros mismos, como es el caso de Mara Brenner, que es quien narra la mayoría de los audiolibros de Mariana Enríquez. Si tienen alguna vez la oportunidad de escuchar un audiolibro de los de Mariana Enríquez, narrado por Mara Brenner, van a entender a qué me refiero. Esa mujer te hace muy bien las situaciones, es una excelente narradora de audiolibros. Pero puede que haya unos que no nos permitan disfrutar tanto de la experiencia, como fue que me pasó a mí con el libro de El laberinto de hierba, que no me acuerdo cómo se llamaba el narrador, ahí lo voy a buscar. Se llamaba Enric Puig. Bueno, Enric Puig no ayudó nada a que disfrutara del audiolibro. O por ejemplo, algo que a mí a veces me molesta con los audiolibros es que si el libro lo escribe una mujer, que el narrador sea un hombre. No sé, siento que lo voy a disfrutar más si la narradora de un libro escrito por una mujer es una mujer. Y igualmente, si el libro está escrito por un hombre, capaz lo disfrute más si el narrador es un hombre. Es raro, pero me pasa. Suelo disfrutar también de los audiolibros cuando el narrador es el propio autor, como me pasó con Camila Sosa Villada. Y tengo entendido que salieron los audiolibros de los 2 nuevos de Eduardo Sacheri, narrados por Eduardo Sacheri. Apuesto que también los disfrutaría, pero ya tengo los libros en físico y no sé, no me da para comprarlos 2 veces. Pero sí hay algunos en los que no me pasa, no disfruto tanto escuchar el audiolibro con la voz del autor, como me pasó con uno de Alberto Villarreal, que honestamente no tengo nada en contra de él, pero tiene una voz muy suave, ideal para hacer ASMR, entonces me daba sueño su libro, aunque estaba interesante. Pero volviendo a mi idea principal, yo no disfruté tanto el audiolibro de Tango Satánico porque me hubiese gustado, por cómo es el libro, leerlo a mi propio ritmo en vez de que me lleven de la mano a transitar por el audiolibro. No sé si se entiende. Entonces ahí tuvo que ver el formato más que el libro en sí, pero este formato hace también parte de la experiencia de leer un libro y por eso incluí el comentario dentro de mi reseña. Ahora, si hubiese hecho una crítica, esto no hubiese estado ahí y yo hubiese tratado de todas maneras de conseguir el libro en físico para poder leerlo 2 o 3 o 4 veces y comentar los aspectos más interesantes y además fundamentar todo lo que encontré de interesante en el libro, que merece la pena rescatar tanto bueno como malo de acuerdo a ciertos criterios de valor. Y en cuanto a un análisis de literario, ahí ya necesitaría una teoría, un trabajo crítico para comparar o tomando un aspecto del libro, analizarlo de acuerdo a ciertas corrientes de teoría literaria. Pero bueno, gente, esto es todo por este episodio. Díganme la información que les he dado les ha servido o no. No sé si para construir su ficción, pero por ahí, para cuando alguien les quiera discutir, es solo tu opinión, no es una reseña. Tienes que decirle, es una reseña porque es mi experiencia leyendo este libro, que es exactamente lo que significa una reseña. Y también díganles que si quieren algo más con criterio y desarrollado y bla bla bla, se vayan a leer crítica y no estén jodiendo. En fin, si les ha interesado este episodio, si les ha gustado lo que hemos discutido aquí, pueden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal si el contenido les interesa. Obviamente, si comparten mi opinión o tienen una diferente, pueden dejarlo en la sección de comentarios. Y en fin, gentes, para no hacer más largo este episodio, yo me voy despidiendo hasta la próxima semana, espero, con un nuevo episodio de Vení que te leo, un podcast sobre libros. Muchas gracias por su atención, gente. Adiós.